Acaban ustedes de escuchar a Juan Antonio Cánovas de García, que ya ha estado en nuestro programa en febrero de este mismo año, y a Blas Alfonso Martínez González de Alcantarilla, que nos han deleitado con uno de sus temas que traen aquí en Galería de Embrujo. Entonces, empecemos por la edad, sí, por el más joven, por Juan Antonio. Claro, entonces, yo soy el más joven. A preguntarle, sí, ¿cómo surge el Rojo Naranja? Bueno, el Rojo Naranja es una parte del disco de la Bulería de Embrujo que versa sobre el amanecer, y lógicamente el Rojo Naranja es cuando ya se está terminando esa puesta de sol y esa intensidad que tiene el sol, digamos al mediodía, la va perdiendo y se va convirtiendo en ese rojo naranja para posteriormente convertirse en ese color intenso rojizo y ya darle paso a la luna. Entonces, claro, el rojo naranja es un tema que va con cierta influencia del toque de taranta, de la misma manera que el otro tema, digamos que más bien un tema, digamos, aflamencado, pongamos también así, muy español, ¿no? Orquestado de una manera muy a la española, que es Me gusta la mar. Pero bueno, el rojo naranja sí, el rojo naranja es un efecto que todo el mundo llama la atención, ese cambio que tiene entre rojo y naranja el sol, que lo lleva inclusive la misma carátula del disco, ese colorido. Muy bien. Blas, eres muy joven y quisiera conocer, el televidente, tus apetencias musicales dentro de la guitarra, porque, por ejemplo, es lógico, estoy absolutamente seguro, y la audiencia también, que sabes quién fue que murió con 28 años, Jimi Hendrix, ¿no? Una gran estrella del rock. ¿Quién es Eric Clapton? También un fenómeno, un hombre al que se le llama mano lenta, un gran, bueno, otro de los Beatles, George Harrison, muerto en el 2001. En fin, ¿cuáles son, de todas maneras, dentro, digamos, de los estilos de guitarra, lo que más te apetece a ti? Dentro del flamenco. Sí, dentro del flamenco, lo que tú tocas. Me gusta mucho, dentro de los palos flamencos, me gusta mucho la taranta, la bulería. Yo creo que la bulería es un palo muy difícil de interpretar por el tempo. También la taranta, ya que al no ir con tiempo, puedes tú matizarla, darle sus respiros, hacerlo más a tu sentir que tiene en ese momento. Siendo tan joven, Blas Alfonso, cuentan de todas maneras a la audiencia cómo has empezado, quiénes han sido tus maestros y qué esperas de tu futuro musical. Pues yo empecé de pequeño, tendría a lo mejor 6, 7 años, y empecé con la guitarra clásica, pero no me llenaba totalmente y estaba ahí, pues no tocaba, no tenía afición realmente. Pero yo cuando escuché entonces el flamenco, guitarra flamenca, a mí lo que me gustaba era eso, el flamenco. Y entonces pues empecé con profesores de allí, de Alcantarilla, después poco a poco cuando iba avanzando, iba pasando a otros profesores, he tenido Antonio Piñana,
Y actualmente estoy con Oscar Herrero, profesor muy bueno, Madrid. Claro. Juan Antonio, Dime. ¿de dónde te nace la inspiración para cada uno, perdón, de los temas que interpretas? Bueno, sobre todo me nace, ante todo quiero decir que la inspiración no es como la gente piensa que, como dice Sabina, si las musas duermen no viene la creatividad. La musa radica simple y llanamente en haber tenido unos buenos profesores, el haber sido constante en el trabajo y luego, lógicamente, cuando dicen, oye, ¿o en qué te basas o cómo se puede componer? Pues se compone trabajando. Entonces, si quieres tener la musa a tu lado, tienes que estar constantemente trabajando y, bueno, sí, lógicamente, tener una cierta capacidad que te induzca a que lo que estás viendo, igual que pasa con el escritor, que viaja mucho, ¿no?, y ve una serie de vivencias y la transporta a su forma de pensar en esos momentos, ¿no? Pues yo el disco, por ejemplo, lo he hecho de una manera de que he creído que, y no sé si estoy en lo cierto, de que toda la gente que ve un amanecer hasta que sale la luna, que va todo el recorrido, lo que significa la puesta de sol, todos tenemos una actitud no igual, pero sí parecida a la hora de ver ese fenómeno tan mágico, ¿no? Y como lo considero un fenómeno tan mágico porque, sabes tú, Milton, que hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué no vamos esta tarde a ver la puesta de sol? Pues es un acto que es tan magnífico y tan mágico que por eso le he puesto bulería de embrujo, porque es embruja al que está viendo en esos momentos esa puesta de sol, ¿no? Y entonces pues ha sido el hecho de ver y hacer una serie de temas en función a cada momento de eso, que aunque cualquier persona que oiga el disco y uno de los temas le diga, porque en el libreto va explicado cada momento del día con cada tema, ¿no? Pues si en esos momentos ese tema, esa persona que está viendo esa apuesta le ha dicho que verdaderamente ella siente o él siente lo que está viendo en esos momentos en comparación con lo que está escuchando, a mí me satisface muchísimo, porque de alguna manera pues hemos estado en esos momentos, mi forma de ser con la suya en paralelo, ¿no? Y bueno, pues siempre da una cierta satisfacción y por eso pues no es que sea fácil el hecho de decir componer algo a través de ver una cosa, sino que lo más difícil, lo que más me ha costado ha sido el hecho de decir, si hago este disco, lo que es en función de una puesta de sol, ya tienen que ir los temas influenciados en cada momento. Entonces, claro, eso sí que cuesta trabajo, porque no es una cosa aleatoria. Entonces, tienes que vivir esos momentos y decir, bueno, ¿qué saco de aquí, de este momento? Me está diciendo esto y del otro, y del otro, y del otro. Pero bueno, sí, trabajándolo, lógicamente. Claro. Blas, reitero que eres muy joven. Entonces, cuando uno es muy joven y le dice al papá y a la mamá que se va a dedicar al arte, y para mí el futbolista es un artista que crea figuras dentro de un terreno de juego en mayor o menor proporción, evidentemente un escultor, evidentemente un pintor, en fin. Cuando tú dijiste, yo quiero ser guitarrista, esa es mi carrera, por lo general los papás le dicen al hijo o a la hija, ¿y de qué vas a comer? ¿Qué va a pasar contigo si solamente querés rasquetear la mandolina? ¿Qué pasó en tu casa? Hombre, yo toco guitarra de toda la vida, desde que era chico, y ellos saben que es lo que más me gusta. De todas formas, yo también lo que quiero el año que viene presentarme a la carrera de guitarra, con ello asegurarme como un puesto, porque con eso ya eres profesor de guitarra flamenca. Entonces ahí ya tienes tú como eso es asegurado, independientemente de tocar más o tocar menos. Claro. Juan Antonio, la gente que nos está viendo y aquel que le gusta la guitarra, Sí. se preguntará, ¿qué tipos de guitarras hay? ¿Qué diferencia hay entre una guitarra y otra, la acústica, la eléctrica? Y aparte,
¿La guitarra tiene que adaptarse al guitarrista o el guitarrista tiene que adaptarse a la guitarra? Porque un niño de 8 años Sí. con un tremendo guitarrón ni siquiera lo puede agarrar. Claro. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, lo que es en el toque, una vez que la persona ya tiene su guitarra a su medida, desde el punto de vista musical, tanto la guitarra al guitarrista o el guitarrista a la guitarra es un binomio que va muy conjunto, ¿no? Tiene que formar una buena pareja y estar los dos muy cómodos. Referente al aprendizaje en la guitarra, no cabe duda que en función a la edad que tenga la persona, estamos hablando de guitarras españolas, pues lógicamente va en el ángulo del brazo izquierdo, que es donde va a manejar el diapasón en la guitarra. Pues no es lo mismo un niño que empieza a tocar a los 7 u 8 años que ya tenga 18 o 19 años. Lógicamente, ese intervalo de tiempo que hay de los 8 hasta los 18 necesita una cierta adaptación en ese instrumento. No puede darle un instrumento que tenga un palo, digamos, el natural, que lo que va a hacer es sufrir, no va a divertirse, ni mucho menos. Entonces, si tiene que adaptarse, entonces claro, en guitarra española. En lo demás, por ejemplo, es más complejo, porque en guitarra eléctrica, pues a los 8 años no puede, y a los 12 tampoco. Digo no puede en el sentido de, primero, la guitarra eléctrica pesa mucho, luego no hay una guitarra eléctrica, digamos, que tenga una forma adaptable en tamaño a una criatura de esa edad. Entonces también influye mucho, porque el hecho de tener una guitarra como la eléctrica, que no estoy en contra de ella ni mucho menos, pero con la bandolera puesta y estar aguantando ese peso en la espalda y tal, pues quiero, no es un poquillo pesado. Pero bueno, referente a la española, sí hay ciertos modelos para adaptarse a unas edades que lógicamente en los conservatorios empiezan a partir de los 7 u 8 años. Entonces tienen que elegir su instrumento, puede ser el saxofón, el piano, cualquier otro instrumento, o instrumentos de cuerda, instrumentos de viento o instrumentos de percusión. En este caso, el instrumento de cuerda, como puede ser el piano, la guitarra o el violín, pues la guitarra se tiene que adaptar al ángulo de manejo del brazo del niño. Eso Claro. es así. Blas, hace muchos años, tú no eras nacido, Juan Antonio sí, recordará al papá, seguramente al hijo no. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser compañeros de equipo con un húngaro llamado Ladislao Kubala, que fue el único jugador del mundo que jugó en 3 selecciones nacionales: la húngara, la checa y la española. En el año 68 fuimos compañeros en el Campeonato Profesional de Estados Unidos. ¿Y por qué cuento esto? Porque entre los jugadores que él llevó de España a Estados Unidos, llevó a uno de sus hijos, a Branko Kubala. No jugaba absolutamente nada, y aparte era muy medroso, no metía la pierna ni por decreto del juez. Con esto que quiero decir, de que Branko tuvo un padrino, nada menos que su papá, que era famoso en el mundo entero, y quién le iba a decir que no. Entonces, esta es una pregunta que quiero que me contestes tú, y después que Juan Antonio, que tiene algunos años más, también nos la conteste. ¿Tú no piensas también que en lo que tú estás haciendo vas a necesitar, como un expositor de cuadros, un galerista, por ejemplo, mismo un jugador, un agente de jugadores, un agente FIFA? ¿Has pensado alguna vez en eso? Yo creo que siempre es importante tener a alguien que te guíe, que te oriente, pero independientemente de eso, si el guitarrista o el artista no realiza bien lo que hace, independientemente del padrino que tenga, si verdaderamente no da para más, no puede triunfar, pienso yo. Muy bien. Juan Antonio. No, yo pienso que mira, los tiempos que hay ahora no son los de antes. Antiguamente el representante, que es lo que estamos hablando ahora, estamos poniendo el nombre de padrino, pero el padrino actúa con buena voluntad, el representante nunca. Pero en fin, el representante, en este caso, estaba siempre pendiente de salir alguna figura o algo para aprovecharse de las circunstancias, y también, lógicamente, para beneficiar a esa persona que sin él, y debido a su
a sus amistades que tenía en el ámbito musical o artístico, pues subía la fama de esta persona. Hoy en día hay muy poco que verdaderamente merezca la pena y sea muy bueno. Hay mucho bueno, en general, hay mucho bueno. Malo, infinito, ¿no? Pero que más o menos merezca la pena, hay mucha gente. Hay un mercado tan grande y una despreocupación tan grande de ese mercado que solamente se fijan los ojos en el mercado minoritario de esos que son fuera, ya que están en la élite. A nivel musical te estoy diciendo. Lo demás no interesa. Muy bien, Juan Antonio. Y es así. Blas, van a tocar para cerrar el programa de la noche de hoy. Nada más ni nada menos que Me gusta la mar. Pero antes de dejarnos entonces esa última interpretación, quiero que nos cuentes un poco acerca de Galería de Embrujo y dónde... Bulería de Embrujo. Bulería de Embrujo, y dónde la gente sí. puede entonces encontrarlo. Pues sí, el disco de Bulería de Embrujo es un disco que es solidario, que el 20% va destinado a Médicos Sin Fronteras, para Haití. Entonces se vende en la tienda de música Albéniz, en Caravaca de la Cruz. Preguntando por la tienda de Albéniz ya automáticamente le indican. Y luego está también en el Corte Inglés de Cartagena y Murcia. Pero lo que sí digo a la gente que quiera participar en este disco, en la tienda de Albéniz el disco ya está a un precio de 5 euros. De esos 5 euros esa persona contribuirá en el 20%, repito, a Médicos Sin Fronteras. En el Corte Inglés de Murcia y Cartagena está un poquito más caro. Por eso me refiero que bueno, el que le apetezca que esté en Murcia o Cartagena y quiera pasar por el Corte Inglés y comprar el disco, que sepan que también ese 20% va a ir destinado a Médicos Sin Fronteras. Lo único que en Caravaca pues sale un poquito más barato, simplemente. Muy bien, vamos a escucharlos entonces. Muy bien. En Me gusta la mar, y a ustedes decirles, como siempre, que cerramos con broche de oro nuestro programa de hoy, y si les agradó, dentro de 7 días y 7 noches nos volvemos a reencontrar aquí, Dios mediante, en esta misma casa. Hasta entonces.